Hola a todos quienes van a escuchar este nuevo episodio que les traigo preparado. Y vamos a enlazar varios temas porque este tema que les traigo es un tema bastante controversial. Ha sido también un tema que comienza a despertar el interés de conocer más, de ir viendo cómo la Agenda 2030 también tiene la imposición de aspectos tan esenciales como la desarticulación del concepto de familia y al mismo tiempo la desexualización del niño o la niña. Y en eso nos estamos refiriendo a la pedofilia. Y en esto me voy a avanzar en un ensayo mío, en la cual voy a ir compartiendo varias citas, varios autores también, para poder complementar e ir viendo estos diferentes aspectos, estos diferentes ámbitos, en donde uno comienza a darse cuenta de que hay visiones a favor de considerar la pedofilia como una orientación sexual como lo sería la homosexualidad. De hecho, hay movimientos que ustedes pueden recurrir, de hecho lo voy a dejar en los links de la descripción de este video para que ustedes puedan investigar y darse cuenta de que lo que vamos a ver acá no es especulación, no es una invención o, como diría la ministra Camila Vallejos, una desinformación. Esto es la realidad, esto es fuente fidedigna de los diferentes aspectos y diferentes intelectuales que han compartido durante mucho tiempo, estamos hablando de décadas, muchas décadas, dichos pensamientos que comienzan a despertar el interés y comienzan a ser parte de esta ideología de género. Y más aún con lo que nosotros mismos hemos presenciado en universidades como tesis, no tan solo de pregrado, sino tesis de posgrados, que están referidos a estos temas. Pero para ello es importante conocer estas vertientes con exponentes que son más conocidos y que han sido controversiales y tienen también sus seguidores. Así que vamos a ir compartiendo estas impresiones y vamos a ver cuál es la opinión, cuál es la visión que comienzan a tener luego de este episodio. Pero antes de eso quiero agradecer a J. Weicha, que ha hecho su contribución a Flow. De hecho, si quieres seguir apoyando este trabajo, si te gusta lo que yo y muchas otras personas realizamos en YouTube, es importante en estos tiempos, lo puedes hacer a través de Flow y también en Patreon. Así que los links también los voy a dejar en la descripción de este video. Pero quería agradecer específicamente a esta persona que ha hecho su aporte, que valora el trabajo que estoy realizando y que van a venir muchos otros más. Así que mi agradecimiento y también mi invitación a todos a apoyar este espacio para la libertad. Y entrando en materia, yo claramente les traigo preparado un material para poder hacerlo más didáctico. Y en este sentido tengo aquí la presentación que dice pedofilia, aceptar o rechazar en los mismos términos de la homosexualidad. Se los dejo como pregunta. Yo creo que eso es importante cuando uno va a entrar a debatir sobre estos temas, principalmente porque son cuestiones que no solamente implican en aceptar una inclinación, sino que se ven afectados terceros. Y aquí vamos a darnos cuenta también de que frente a este concepto de pedofilia ha habido también una desvirtuación en cuanto al lenguaje. Hay autores que incluso establecen que el término pedofilia no es el correcto. Y ahí nos vamos a referir a un autor ya visto, ya controversial, mucho antes que Michel Foucault, y que lo vamos a ver aquí y ustedes se recordarán quienes han visto ese episodio porque voy a hablar de René Chereber. Así que hay mucho que vamos a ir desmenuzando y que vamos también a relacionar con cuestiones que están ocurriendo en la actualidad. Pero antes de eso, yo quiero entrar a la visión principal, que es la que plantean muchas personas que están a favor de este movimiento de MAP, NAMBLA, muchos otros, y en eso también tenemos acá en Chile a Móvil, que yo también se los expresé tanto en Pedagogía Pervertida, en ese episodio, y
en lo que es el feminismo, la imposición de la cultura del género. Porque me parece importante de destacar que estos movimientos tienen no tan solo seguidores, gente que contribuye, sino que también son parte de ciertas políticas gubernamentales, y eso es uno de los mayores temores que tenemos hoy en día y que podemos ver reflejado, por ejemplo, en España. Entonces no es tan solo ver una aceptación, sino que ya comienza a ser un tema que entra en la política, entra en el mundo legislativo, y por lo tanto eso implica imposición al resto de la comunidad, porque eso es en estricto rigor. Y en eso podemos perfectamente darnos cuenta en lo que fue en su momento el tema de Alfred Kinsey, cuando también en un momento gozó de gran popularidad y que significó la modificación, por ejemplo, del Código Penal, el Código Penal norteamericano. Y así comienzas a cambiar el derecho y comienzas al mismo tiempo también a transformar el derecho. Ya comienzas a darte cuenta de que hay ciertas normativas que comienzan a cambiar, a modificarse o simplemente a eliminarse por otras. Y he ahí el dilema, porque si la sociedad no está preparada, me estoy refiriendo en pensamiento crítico, en análisis, en educación, difícilmente van a poder hacer frente a estos temas por parte de una casta política, por parte de intelectuales que comparten una ideología de género, porque todo parte de la educación, y por eso es que estos espacios son importantes para poder debatir esto. Entonces, entrando en materia, cuando nosotros vamos a hablar de la pedofilia, nosotros tenemos que entender que la tesis fundamental de todos estos intelectuales, vamos a decir intelectuales entre comillas, porque aquí se engloba mucha gente que en realidad no tiene una teoría per se, pero sí son catalogados como intelectuales por los medios de comunicación, hay que comprender de que para ellos todo es construcción social. Entonces, cuando hablamos de la homosexualidad, cuando hablamos de estos movimientos feministas, cuando nos estamos refiriendo a el ser lesbiana, cuando nos estamos refiriendo al tema del transgénero y al tema de romper los estratagemas que para ellos son patriarcales, todo para ellos es construcción social. Sin embargo, cuando uno va a hacer la contraargumentación a ese argumento, uno dice, bueno, si es todo construcción social, ¿por qué para ellos es tan importante el acabar con estos estratagemas e imponer al mismo tiempo una nueva cepa intelectual? Eso es perfectamente viable y es perfectamente debatible de entrar si es todo una construcción social, simplemente es todo un relativismo. Y eso es parte también de lo que se genera en este posmodernismo. Luego de toda esa crítica que nace de Descartes, de la crítica a la razón, con el positivismo, y luego a rebatir la metafísica, nos encontramos en un periodo posmoderno donde todo es microrrelatos, como en algún momento lo señaló, por ejemplo, Jacques Derrida. Y por lo mismo, estamos bajo esa premisa de que es una construcción social. Y en eso lo relacionamos precisamente con todo lo que podemos leer de estos autores. De Michel Foucault, de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de René Cherer, de Félix Guattari, de Deleuze y de muchos otros autores, porque también tenemos que entender de que el contexto en que ellos escriben es el contexto en donde se da a conocer esta revolución sexual. Lo curioso es que todos estos autores tenían una historia oculta, una historia detrás, por la cual sentían la motivación de llevar a cabo estos movimientos. Porque uno se pregunta si Michel Foucault o René Cherer no hubiesen tenido, por ejemplo, en el caso de René Cherer, una relación con un adolescente de 15 años cuando él era profesor. Uno se pregunta si realmente hubiese tenido estos planteamientos y hubiese estado en la declaración de 1977 junto a otros intelectuales cuando apoyaron a legalizar la pedofilia.
Eso es una inquietud que se los dejo para que entremos a analizar esta materia. Y frente a todo esto que surge de la ideología de género, vemos muchas banderas de los LGBTI, pero ahora nos vemos inmersos en esto de la pedofilia. Y vemos hasta qué punto este movimiento estaría acaparando a la pedofilia. Podríamos estar hablando de un LGBTI más P, que serían los pedófilos. Eso no es ir muy lejos, porque ya tenemos movimientos, como dije anteriormente, que están en boga y que tienen gran cantidad de vistas, tienen también una contribución, un financiamiento, porque esto no es solamente financiado por personas como usted, como yo, que entramos a algo como un canal de YouTube y hacemos una contribución por nuestra propia libertad, sino que aquí ya hay organismos importantes que contribuyen en el financiamiento. No olvidemos que George Soros tiene grandes fundaciones y hace contribuciones a todas estas redes. Eso lo vimos cuando hice el episodio que tiene que ver con este tema del feminismo y el más reciente, que es sobre la sociología de la revolución. Se los voy a dejar al finalizar este episodio para quienes no lo han visto puedan ir conectando todas y estas piezas del puzzle para ir formándose un bagaje de conocimiento y también llevando a cabo la reflexión, el análisis. Que no te lo cuenten. Eso es, en definitiva. Y aquí, por ejemplo, me pareció pertinente introducirlos en uno de estas páginas de organismos, de asociaciones que tienen varias personas que comparten esta ideología, que están también de acuerdo con esta tendencia, pero hasta cierto punto. Porque uno se pregunta que de todas estas personas que están de acuerdo con la pedofilia, uno se pregunta si están dispuestos a que su hijo o hija comparta, se relacione con una persona que es declarada pedófila. ¿Hasta qué punto es viable, es aceptado y es hasta elogiado? Esas son las preguntas que uno se realiza. Y en esto me quise referir a una asociación, es una asociación de Castilla y León, es una asociación española que se llama REA, que ustedes pueden ver ahí. De todas maneras, yo lo voy a dejar en el link de la descripción de este video, la página para quienes quieran entrar. Y es precisamente una asociación que tiene por objetivo el denunciar e informar al mismo tiempo sobre los abusos a los niños y específicamente ser una defensa a la infancia. Entonces, ellos precisamente hablan del MAP. ¿Qué es lo que es el MAP? El MAP es Minor Attracted Person, es decir, personas atraídas por menores. Y en eso ustedes pueden ver, pueden ingresar a esa página de esa asociación, de ese movimiento que quiere formar parte de los LGBTI y también de universalizarlo, o sea, y hacerlo, acaparar todos los espacios. Y aquí, por ejemplo, ustedes van a ver, lo pueden ver, como digo, en la página web, y ustedes van a ver cuál es el significado de ese tipo de bandera, que de hecho agregan otros colores, no solamente los colores del movimiento LGBTI queer, sino que además agregan estos colores que son entre celeste, blanco, el rosado, incluso está el café que va como en líneas transversales, y tienen un significado porque está referido al niño, está referido a la niña, está referido a aquel que todavía no es mayor de 15 años, y por lo tanto lo que persiguen en términos estrictos, y es lo que ya hemos visto con otros autores, es el sacar estas estratificaciones en relación al sexo, en relación a cómo se educa el niño, sino que hay que desexualizarlo con el objetivo que el niño sienta la plena libertad de experimentar con su cuerpo y si quiere tener relaciones con un adulto lo pueda hacer. Algo que a ustedes ya le va a sonar porque ya vimos ya una declaración tan polémica como de Irene Montero en España.
Estas son cuestiones que están ocurriendo y que por lo tanto hay que estar preparado. Si bien uno puede mirar esto con pesimismo, hay que estar preparado para poder hacer esta batalla y poder llegar a la mayor cantidad de personas. Por eso es que se hacen estos espacios también. Entonces, frente a ello, uno ya empieza a hacerse una idea de hacia dónde va esto y cómo fue urdiéndose este tipo de argumentos. Porque esto no se urde de la nada, esto tampoco surge de ahora por la Agenda 2030. Esto viene de antes, es algo que se prepara previamente y claramente que sirven intelectuales, sirven pensadores que han hecho libros que en su tiempo fueron polémicos, incluso prohibidos, y que ahora son fácilmente masificados. Incluso uno lo puede ver con vendedores ambulantes que en estricto rigor no tienen ni idea de lo que están vendiendo, pero son libros populares y están todos como en la misma línea. De hecho, cuesta mucho encontrar determinados libros que sí son importantes leerlos, pero que uno no los encuentra, incluso en librerías establecidas. Es algo curioso, pero es algo que específicamente está ocurriendo. Y en ello, yo, cuando hice este ensayo, me quise centrar en una charla bastante polémica, que en algunas páginas ustedes no la van a encontrar, pero yo les voy a dejar el link en donde sí pueden escucharla. Es muy breve, son como 13 minutos. Hay que tener estómago para estudiar este tipo de cosas, porque uno ve una serie de argumentos descabellados, algunos sin una base científica, incluso intelectual, pero vende. Esto es un negocio y esto vende. Y aquí tengo a Mirjam Heine. En ese entonces, cuando hace la charla en TED, muchos tienen que conocer, porque ahí son invitados diferentes personas intelectuales, gente de la política, a dar charlas sobre diferentes temas sociales. Y en ello es invitada a esta persona que en ese entonces era una estudiante de medicina. Hoy en día es doctora. Para que se hagan una idea. Ahí la tienen la fotografía actual, ahí tienen la fotografía cuando es invitada a esta charla en TED. Y ella habla con un tono apesadumbrado, con un tono que tiene como objetivo conmover a la ciudadanía, en este caso a los oyentes también, que están presenciando este evento, que además es internacional, y explica sobre la experiencia de un niño, de un adolescente, un muchacho que siente inclinación, siente amor hacia niños de 6, de 12 años. Y parte precisamente con esa historia, señalando que el objetivo es indicar de que esto no es como se pinta, de que esto no es como la sociedad debería verlo, sino que es algo completamente aceptable, es algo que no se elige ser. Entonces ella indica que la pedofilia no solamente es una preferencia sexual que se tiene hacia niños preadolescentes, estamos hablando de menores a 13, 14 años, sería catalogada como una orientación sexual inmutable, porque entienden de que como la persona no elige ser lo que es y siente esa inclinación, entonces es algo que viene inherente a la naturaleza humana. El sentir atracción por niños de 6 años, de 5 años, amarlos. Y por lo tanto ella ya plantea el que debería ser considerado y no estigmatizado, sino que debería ser considerado como una orientación sexual. Algo así como la homosexualidad, como la heterosexualidad. Porque nadie elige ser pedófilo. Y nadie puede dejar de ser lo que es. Eso es lo que plantea. Eso es un punto clave. Nadie elige ser lo que es. Porque precisamente esta charla que podemos ver acá no viene antojadizamente porque en definitiva a esta persona se le ocurrió hablar de ello, sino que ya viene con una educación que se ha ido formando y por lo tanto ya tiene ese planteamiento de decir, bueno, si esta persona en realidad vive encerrado, vive atascado en este ser, que por lo tanto pide liberarse, que habla mucho de la liberación sexual,
y que por lo tanto la sociedad es la culpable de estigmatizarlo, de tenerlo en claustro, de tenerlo encerrado, porque hay normas sociales por las cuales hay que respetar y que por lo tanto en base a esta estratificación lo consideramos como una perversión. Ese es el planteamiento y eso es lo que uno va desmenuzando en esta charla que ustedes pueden ver. Y esto no está muy alejado de lo que en algún tiempo fue, cuando yo también lo mencioné en episodios anteriores, que es la declaración de 1977 en Francia, frente a 3 condenados por pedofilia, eran franceses, y sale esta declaración que es por varios intelectuales firmada, leída públicamente, entre ellos Derrida, Guattari, Deleuze, Foucault, Scherer, Hockenheim, que dijimos ya que ahí tenían una relación de cuando él era niño. Él es el que escribe El deseo homosexual. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre y otros más, pero ellos específicamente son los que también escriben sobre esto de la revolución sexual. Entonces por eso es que es tan importante que uno se refiera a estos temas, porque precisamente esa declaración, ahí pueden ver a Michel Foucault con Jean-Paul Sartre, un activista 100%, intelectual, invitado a grandes conferencias, a debatir con intelectuales. Uno se da cuenta de que estos autores tienen esa particularidad de mucha labia, mucho bagaje de conocimiento, mucho vocabulario. Entonces, desvirtuar frases o cambiarlas con otras palabras de manera de confundir incluso al que está escuchando para rebatir, porque te dicen algo que en realidad no dice nada. Eso es en definitiva. Ustedes pueden ver ahí Historia de la sexualidad, por ejemplo, de Michel Foucault, y se van a dar cuenta que hay una repetición constante de argumentos y banaliza la obra. O sea, en sí, desde mi perspectiva, esa obra no da para 4 tomos. Alguno puede opinar distinto, pero los invito a leer esos 4 tomos y formarse la opinión si realmente da para 4 tomos. Pero sí, son cuestiones que son necesarias cambiarles, hacer una especie de neolengua en el sentido de George Orwell y cambiar el argumento, hacerlo más interesante en el siguiente tomo, pero digo lo mismo, con otras palabras. Y esta declaración de 1977 es importante porque precisamente esta declaración tenía por objetivo legalizar la pedofilia, y para eso lo que hacían era argumentar que si estamos hablando de que una niña de 13 años, nótese, niña de 13 años, utiliza pastilla anticonceptiva, se entiende entonces de que al tener esa edad es porque puede ya tener relaciones sexuales. Entonces, si esa niña quiere tener relaciones sexuales con uno de 50, de 60 años, de 40, con un adulto, ¿por qué recriminarlo? ¿Por qué reprocharlo? Ese es el argumento, y basan una situación que es completamente diferente y aún más, está hablando de una niña de 13, de 14 años, donde hay una determinada formación de los órganos reproductivos muy diferente en los grupos etarios más bajos. Pero esta declaración fue importante. Esta declaración, ustedes pueden encontrar información sobre ello, porque significó también, en un contexto de revolución sexual, comenzar a propagar estas ideas que comenzaba ya a publicar Michel Foucault, ya lo hacía Jean-Paul Sartre, ya lo hacía Simone de Beauvoir, y lo hacía específicamente en este movimiento del feminismo. Pero también se engloba el movimiento de todos los homosexuales, los gays, que comienzan también a acaparar estos espacios. Comienza a haber protagonismo. Y en esto específicamente tenemos a René Cherer. Probablemente en el transcurso de todo este episodio vamos a ir hablando de René Cherer, y voy a volver sobre René Cherer, porque René Cherer a mí me parece un intelectual clave en este concepto, mucho más que Michel Foucault.
René Cherer escribió mucho antes que Michel Foucault, pero no es tan conocido. Hay muchas personas que de hecho no conocían de René Cherer. Y él ya hablaba en Émile Perverti, él ya hablaba en La pedagogía pervertida, el libro en español, hablaba de esta educación pervertida, de esta educación estratificada, que era preciso cambiarla, era preciso eliminar estos temas que hacen que el niño sea educado de cierta y determinada manera. Y por lo mismo su visión era que, por ende, el niño en sí no era heterosexual por naturaleza. Por eso es que había que desexualizarlo, por eso es que había que hacerlo partícipe por grupos mixtos, grupos de gente que fuera transgénero, de gente lesbiana, gente homosexuales, gente también con inclinaciones de pederastia, para que en toda esa transformación, en toda esa relación que surge, si el niño seguía siendo homosexual, entonces sí lo era, como se puede decir, por autonomía. Una cuestión que resulta ser bastante pervertida, pero él ya planteaba eso de la sociedad sin escuela, porque la escuela era una estratificación, la escuela era parte de un grupo de burgueses que establecían heteropatriarcalmente los parámetros por los cuales tenía que ser educado el niño o niña, y que por lo tanto estaba en constante vigilancia. Por eso es que él utilizaba mucho el ejemplo de Jeremías Bentham con esto del panóptico, esta vigilancia constante a todas las esferas, a todos los ámbitos de la vida de la persona, por la cual Michel Foucault después escribe Vigilar y Castigar. No es antojadizo el escribir Vigilar y Castigar luego de esta teoría que se elabora en base al panóptico, en base a esto de estar en constante vigilancia, y que el educador tenía que ser un vigilante constante del niño, y que si el niño se despertaba, lo único que debía hacer era ser educado, estudiar, y que lo venciera el sueño, pero no podía experimentar con su cuerpo. Y lo que tratan de incentivar es que haya una exploración, un autoconocimiento del niño. Que el niño, si quiere explorar el ámbito o el área del ano, ese área sucia que él lo explica, que también lo enfatiza en Deseo homosexual, Guy Hockenheim, con ese epílogo que hace Beatriz Preciado en ese entonces, que ahora es Luis Preciado, de filósofo transgénero español, es explorar, es descubrir, y por lo tanto en eso cumple una función primordial la masturbación, y cambiar la idea, el concepto del educador. Por eso es que Roger Scruton lo habla como el educacionista, porque ya no se dedica a la educación per se del niño o de la niña, sino que a un mero contemplador de todos los espacios de exploración del propio cuerpo del niño. Y por eso es que todas estas ideologías, por eso todos estos cambios educacionales propenden a eso. No es una cuestión que surge por casualidad. Ahora, es importante porque también aquí hay una vinculación con otros pensadores franceses como Jean-Paul Sartre y específicamente con Simone de Beauvoir, cuando ella plantea que la mujer no se nace, sino que se hace. Y que en definitiva el tema de la maternidad, el tema de amamantar, son meramente funciones biológicas, pero no definen a la mujer en sí. Esas son cuestiones que en esa época eran completamente revolucionarias, pero sí tuvo adeptos, y eso comenzó a multiplicar la cantidad de adeptos que comenzaron a ver el tema de la maternidad como prácticamente un castigo hacia el rol de la mujer en la sociedad. Y eso desvirtuó lo que en algún momento fue el feminismo de la primera hasta la segunda ola, que después comienza a radicalizarse los conceptos. Hasta el día de hoy es citada Simone de Beauvoir, pero muy pocas han leído lo que ha significado su obra y lo que era su vida personal en sí. Porque
porque se presentaba una dicotomía con respecto a lo que escribía y con lo que respecto a lo que tenía que soportar frente a las relaciones pervertidas homosexuales que tenía su pareja, que era Jean-Paul Sartre. Y esto es lo que la filósofa, en realidad es una ecofeminista, no sé si se podría catalogar como filósofa, no es muy conocida, pero es una ecofeminista. Ella acuñó ese concepto de ecofeminismo, filósofa francesa, que es François Sainte-Curie. Y ella lo hablaba, ella ya señalaba estos aspectos patriarcales, normativos, que había que eliminar, que había que sacar, y es lo que ella llamó como el régimen génito-político falocrático. Son conceptos en realidad que a simple vista resulta ser como de gran intelectualidad, pero lo que está diciendo es juntar las palabras de genital con el ámbito político y hacer que esto es una falocracia, por el falo, haciendo alusión a eso, al miembro del hombre. Y de hecho hay mucho que se puede leer. Catherine McKinnon también habla del tema de la falocracia cuando se refiere al tema del feminismo y de qué manera el Estado tiene que intervenir en estos aspectos esenciales de la sexualidad. No es un tema antojadizo, no es un tema que surge de la nada o por meras ideas que se propagan, sino que aquí hay algo que se construye con el tiempo. Hay una paciencia en estructurar, en urdir todas estas ideas y que en algún momento alguien las toma y comienzan a difundirse. Pero estas situaciones son con la finalidad de desexualizar, con la finalidad de cambiar. Y por eso que René Cherer habla de que nos estamos refiriendo a esta pedagogía pervertida porque ha estratificado ciertas cuestiones como parafilias, como perversiones que la sociedad tiene que reprochar. Entonces ahora es tiempo de cambiar esos estratagemas y poder hacer una liberación de las distintas inclinaciones sexuales, que por lo tanto la sociedad tiene que abrirse a esos campos. Pero para ello es importante destruir. Lamentablemente, para poder hacer todo esto es necesario destruir. Por eso a ustedes no les tiene que impresionar cuando se hacen estas protestas o estas insurrecciones con el objetivo de acabar con todo, quemarlo todo, como alguien dijo por ahí que es senadora actualmente. Tengan que destruir todo, tengan que acabar con todo. Ya acabaron con la Iglesia católica en cuanto a su prestigio, en cuanto a su honor, como uno de los pilares de la sociedad, y ahora es el punto la familia. Por eso también los cambios de constituciones, por eso también los cambios de leyes, porque la familia es necesaria transformarla y hacer que dos parejas de homosexuales que cometen actos de pederastia no sea reprochable y puedan compartir libremente sacándose fotografías con sus hijos, habiendo un trasfondo de abuso sexual infantil, pero tiene que ser altamente aceptado porque forma parte además de un movimiento que muchos simpatizan colocándose las banderitas de los colores del arco iris en su mochila, pañuelitos, ahora tenemos carcasas de celulares, tenemos tantas cosas con esos colores que simpatizamos con todas estas tendencias, pero no tenemos realmente idea de lo que eso significa. Entonces es importante que se haga esta difusión y ojalá que llegue también a gente joven que precisamente está como en todo este furor, en todas estas arengas, en toda esta simpatía hacia estos movimientos, porque René Cherer, este personaje que ustedes ven acá, planteó algo controversial también y es algo que hoy en día empezamos a ver en algunos políticos y es cambiar el concepto de pedofilia. ¿Qué significa eso? Cambiar el concepto de pedofilia significa que comenzamos a tener una nueva forma de ver esta situación, con otras palabras, en otro contexto. Entonces él ya habla de que debería llamarse pedomaníacos o pedomanía.
pero no pedófilos, porque para ellos el pedófilo es el que comete un delito, es el que explota, el que abusa, el que odia a los niños. Y por lo tanto, para René Cherer, un pedomaníaco sería al revés, amaría a los niños, sentiría ese amor, ese amor bello como lo idealizan tantos poetas, que también vamos a ver ahí algunos que forman parte también de este movimiento, de los niños. Como los aman, no los explotan, no cometen un delito, y por lo tanto él propende a cambiar este concepto. Un concepto que por lo demás forma parte también de un manual. Hay un manual que precisamente tiene que ver con el diagnóstico y que es estadístico de los trastornos psiquiátricos. Entonces se pretende modificar todo esto y ver que no debería ser considerado de esa manera, y que por lo tanto, al comenzar a modificar todos esos sistemas legales, comenzamos a cambiar esta visión social. Pero para eso es necesario desestructurar, desexualizar y acabar con lo que está establecido. Por eso destruir, por eso quemar y acabar con todo. Y en eso cabe muy bien para toda esta juventud. De hecho, todos los que participan en todo esto, si ustedes lo ven, son jóvenes. Jóvenes no tan solo de 15, 16 años, estamos hablando de niños también en las escuelas, que se los hace que se comiencen a introducir en aspectos políticos que en realidad no comprenden. Pero hay una transformación del lenguaje y es importante, porque este tipo de autores claramente que ha tenido unos seguidores, es un profesor que además realiza clases y por lo tanto abre las puertas para nuevos intelectuales para al futuro escribir sobre estos temas. También es leído por algunos de los que ustedes ya vieron en las noticias con respecto a estas tesis de la Universidad de Chile. Uno de ellos es Leonardo Arce. De hecho, yo ya había visto un ensayo de él que hace una cita errónea, por lo demás, hace una cita errónea del texto de René Cherer, cuando habla de este amor por los niños. Eso lo pueden buscar. Y por eso que uno tiene que llegar y leer la bibliografía, leer las notas al pie de página de los libros, porque ahí te establece la fuente, te establece ciertas reseñas de importancia y tú puedes investigar más. Y a veces llegas a la conclusión de que esa persona resultó ser un estafador porque, aparte de inventar las citas, no las realiza de forma correcta, lo que es nefasto en términos de propiedad intelectual. Pero eso es como un paréntesis. Y eso es importante tenerlo presente. Y claramente que cuando uno entra a todos estos conceptos, también de Michel Foucault, de Simone de Beauvoir, de otras intelectuales que vamos a ver a continuación de esta fotografía, de René Cherer, todos basan sus argumentos en lo que en algún momento surgió en la Grecia antigua. Ya, este tema de la pederastia. Entonces, si se aceptó en la Grecia antigua, si existía, entonces ¿por qué ahora es reprochable y no es aceptado? El tema y el gran problema es que se olvida que primero era una práctica de un grupo de élite. O sea, estamos hablando de que era de una aristocracia en Grecia específicamente. Y eso ustedes lo pueden leer. Eso por un lado. Y por lo otro, el hecho de que una práctica haya sido realizada en un periodo determinado no significa que no sea reprochable y que no haya existido el ánimo de querer mejorarla. De hecho, esas prácticas después comenzaron a ser altamente reprochadas en la misma Grecia, ya con Solón. Y tienen dos intelectuales importantísimos, que es Platón, que ya en las leyes recrimina estos actos de pederastia, y Aristóteles con la Ética Nicómaco. Pero esas cuestiones se obvian porque no son parte del argumento que ellos necesitan estructurar. Entonces se olvida esos aspectos. Y además que nos estamos refiriendo a muchachos. Gente de 15, 16 años. Aquí en ningún momento hay fotografías con niños pequeños, de 2, de 3 años. Eso no existía.
Y de hecho, eso de la sodomía, eso del tema de la pederastia, como se ha leído en la historia, dista mucho de cómo realmente fue. De hecho, hay una charla que se puede encontrar en internet, que es del padre Javier Rabien, que habla sobre este tema. Y que es importante, porque en todos estos libros siempre se va a centrar en la pederastia de la antigua Grecia. El tema es que se olvidan esos detalles, porque claramente que no sirve para el argumento que ellos necesitan elaborar. Eso de la liberación sexual de lo prohibido. Entonces, todas estas prácticas que en algún momento existieron, que ustedes pueden ver ahí las fotografías, es un muchacho joven, disfrutaban de lo bello, sobre todo por eso los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Estos juegos en donde podían apreciar la belleza del cuerpo. Entonces se plantea que como práctica existía y que por lo tanto, como la sociedad cambió, la sociedad comenzó a ser patriarcalmente estratificada, hoy en día hay que romper eso y hay que permitir estos impulsos. Y aquí, dentro de todo este tema, me voy a quedar detenida un poco en esta intelectual norteamericana, que también la vi en una charla que tiene con Jordan Peterson, que es un psicólogo canadiense que ustedes pueden, quizá algunos han leído algunos de sus libros. De hecho, hay también interacción con algunos pensadores acá en Chile, muy famoso. Ella se declara antifeminista, pero ella en toda y cada una de sus entrevistas que tiene actualmente siempre cita su libro, que ustedes ven ahí la fotografía, que también lo pueden encontrar en ebook, está en Busca Libre, que es Sexual Personae. El libro tiene un poco más de 700 páginas. Ella siempre lo recomienda, siempre lo cita para que la gente lo lea su obra. Y yo tuve que leer su obra precisamente para poder hacer este ensayo, y claramente que en eso uno comienza a darse cuenta de otras inclinaciones que tiene. Y me parecía interesante porque, claro, ella planteaba su visión antifeminista de toda esta radicalización. Y entras al concepto el tema de la pedofilia, porque no está señalado en sí. Ella habla de la pederastia. De hecho, ese texto, ese libro de Sexual Personae, tiene que ver específicamente con un análisis de historia del arte, desde la greco-romana hasta el judeo-cristianismo, y cómo se fue transformando la civilización, cómo comenzó a ser normativizada con ciertas cuestiones que anteriormente, en ese periodo pagano, eran consideradas como prácticas completamente aceptadas. Y en esa transformación, ese análisis que ella hace, que es bastante extenso, ahí pueden ustedes buscar el libro si quieren leer realmente la obra, se van a dar cuenta de muchos aspectos que quizás los decepcione. Ella realiza su apoyo. De hecho, la parte del libro está ya como la página 156, 158, pero dependiendo del texto que ustedes tengan. Yo al menos lo tenía en ebook, libro digital. Hace su apoyo específicamente no solo a la pedofilia, sino también a la pornografía infantil, y específicamente a la legalización del contacto sexual entre niños, adolescentes de cualquier edad. Y de hecho, esas declaraciones las realizó públicamente en NAMBLA. A muchos les tiene que sonar porque NAMBLA es también otra asociación, otro organismo que ve todo este tema de amor a los niños, a las niñas, y hace declaraciones, tiene financiamiento, tiene algunas noticias, links de interés que ustedes pueden buscar. Ella hace esas declaraciones. De hecho, ella también estuvo involucrada en esa polémica sobre el tema de la comercialización de adolescentes en las propagandas de Calvin Klein, décadas anteriores, claramente. Y en todas esas entrevistas, ella ha señalado de que frente a toda esta
esta transformación que hay desde una sociedad pagana a una civilización propiamente tal, señala, y cito, claro está, la naturaleza ha terminado ganando, como siempre, y ahora la enfermedad es el precio que hay que pagar por la promiscuidad sexual. Eso se encuentra en Sexual Personae, en la página 31, si tienen el libro en ebook. Por lo tanto, lo que entienden de la cita, lo que van a colegir, es que como hay una transformación de la civilización, entonces las perversiones, todas las filias, toda esa enfermedad es el costo que se paga por querer tener relaciones con niños, con niñas de diferentes edades, tener inclinación con los muertos, con las plantas, porque en realidad que en estricto rigor no son pervertidas, sino que la sociedad los ha considerado como tal. Y de hecho ella plantea estar de acuerdo en una también de las entrevistas que ustedes también pueden buscar. Hay muchas entrevistas que tiene en español, hay unas que están traducidas y otras están en su mayoría en inglés. Pero dice, estoy de acuerdo con Bruce Benderson en que los niños pueden escoger y escogen. Pueden escoger y escogen. ¿Les suena parecido a alguna declaración muy reciente? Sí, Irene Montero. Como mujer, sigo citando a Camila Paglia, como mujer me siento libre de protestar porque hoy se ponga en la picota a muchos hombres por algo que en el momento álgido de la civilización griega era considerado honorable y racional. Vuelvo al argumento de que el hecho de que haya existido estos actos en la antigua Roma, en la antigua Grecia, sobre la pederastia en ciertos y determinados aspectos, porque no es, como se ha dicho por estos intelectuales, no quiere decir que sea honorable ni mucho menos racional. Por algo las transformaciones y por algo también Solón decide establecer leyes al respecto, y dos filósofos importantes de la Grecia antigua como Platón y Aristóteles lo recriminaban altamente. Pero para ellos son honorables y racionales, entonces si existían, ¿por qué ahora no pueden existir? Porque ahora es perverso y no normalizado. Y por lo mismo, porque olvidan precisamente que en esta imagen me voy a centrar que la pederastia también se secularizó. De ser un rito iniciador de los muchachos, tuvo sus transformaciones, como les había dicho ya con Solón, que estableció leyes en contra de los abusos sexuales cometidos con menores. Y eso es así. Y además que la pederastia era una situación de poder, lo tenía una aristocracia específica. Entonces, si estamos hablando de una situación de poder, de un grupo elite, es curioso que estos autores, que por lo demás son simpatizantes de esta izquierda radical, hablen de la pederastia, elogien a la pederastia, siendo que en definitiva era un acto que se gozaba por unos pocos de la élite. Y de hecho, continuando con Camila Paglia, en todas esas polémicas que ha tenido como intelectual, admitió también firmar un manifiesto que está en NAMBLA, ya les expliqué que era NAMBLA, con Allen Ginsberg. Ahí ven la fotografía, este poeta norteamericano que claramente tenía tendencias de pedofilia, y donde él hizo todo su activismo, toda su lucha como emblema en la defensa del amor bello entre niños y adultos, ¿ya? Por eso la defensa del amor bello. Y hay declaraciones, de hecho pueden buscarlas, ustedes colocan el nombre de Allen Ginsberg, van a aparecerle su biografía y va a aparecerle ciertas declaraciones en NAMBLA, y en otras páginas con respecto a su gran lucha en defensa de este amor bello, este amor inofensivo, este amor puro, sin pecado concebido.
Y como yo adelanté, actualmente Paglia no se ha referido con respecto al tema de la pedofilia, pero en cada entrevista, en cada conversatorio que es citada, que es invitada, siempre recomienda leer su libro Sexual Personaje. El que ustedes ven aquí, que pueden haber otras ediciones y otras fotografías, pero ese es el libro, más de 700, un poco más de 700 páginas, que habla de todo toda esta situación, de toda esta historia del arte, desde lo greco-romano, eso lo pagano, ya un poco nietzscheano, pero un poco nomás, porque en realidad que Nietzsche era un intelectual mucho más brillante, hasta el judeocristianismo, con toda esta civilización y donde establece ya una estratificación de lo perverso y de lo que es normal, y que por lo tanto en la educación tiene que ser establecido de esa forma. Y algo que me gustaría destacar, que es de un profesor que no es muy conocido, es norteamericano, es profesor de filosofía, que también ha defendido este amor, esta relación sexual entre niños y adultos, en donde dice: el sexo entre adultos y niños es perjudicial únicamente o predominantemente debido a la forma en que la sociedad ve y maneja el contacto sexual entre adultos y niños. El daño es el resultado de una profecía autocumplida. Este es Robert Hedman. ¿Qué quiere decir toda esa cantidad de palabras que dijo? Lo que está diciendo es que esta perversión, esto de considerar altamente reprochable el sexo, esta relación sexual de amor bello, puro, y todas las otras catalogaciones que uno puede hacer entre adultos y niños, no se quiso involucrar en la edad, dijo niños. Es perjudicial solo y únicamente, o es dañino únicamente, cuando la sociedad establece una forma determinada, no quiso agregar heteropatriarcal, pero es una forma determinada de decir que eso es reprochable, pero que en estricto rigor podría perfectamente no serlo. ¿Qué es lo que hace Robert Hedman y qué es lo que en definitiva comete como error? Es que establece el daño como condicionante de una percepción social y no por el hecho en sí. Es una cosa curiosa, porque dice ahí: el daño es el resultado de una profecía autocumplida. Entonces la establece como condicionante. ¿Pero condicionante de qué? De que la sociedad la percibe de esa forma, como reprochable, pero no porque el acto en sí tenga que ser reprochable, porque estamos hablando de personas que, además de haber una simetría, hay una relación de poder de uno respecto del otro. No es por eso. Y de hecho, él propende a establecer esta curiosidad. Lo que yo decía anteriormente, la exploración del niño, de explorar su cuerpo, de que si quiere tener relaciones con un adulto lo pueda hacer, porque eso le abre el campo de lo mágico y de poder explorar todas las áreas, y entre ellos el ano, esa área pervertida, esa área completamente recriminada, censurada por la sociedad actual. Pero lo peor de esta cita es que invierte la carga de la prueba. O sea, la prueba no va en quien alega este hecho de decir que el sexo entre adultos y entre niños no es reprochable, sino que la carga se invierte. O sea, tiene que probar la sociedad, tiene que probar el otro que eso es perjudicial. Y si no lo logra probar es porque no lo es. Eso es en definitiva, invierte la carga de la prueba. Y es lo que se está haciendo hoy en día. Si ustedes se dan cuenta, todas las políticas lo que llevan es en definitiva a establecer una presunción y al mismo tiempo invertir la carga de la prueba en que todas las escuelas, en que todas las personas que no estén de acuerdo con ese planteamiento tengan que probar que es perjudicial. Y si no lo logran probar, simplemente no hay un daño. Eso es realmente catastrófico, pero es lo que está ocurriendo. Y claramente que
en todo lo que hemos visto hasta ahora son argumentos a favor, pero también tenemos intelectuales que han hecho sus contribuciones intelectuales en esbozar, aparte de la tergiversación de los argumentos en sí, de ver el daño, de ver esa interrupción de la era de la inocencia del niño, y en eso nos vamos a referir en primer lugar a Martha Nussbaum, esta filósofa norteamericana, quien, como ya les había adelantado, ella ya indicaba que el hecho de que se tolerara esta situación en la cultura griega, esta relación entre hombres y adolescentes, nótese que eran hombres y adolescentes, no entre hombres y niños prepúberes, no significa de que fuera una situación que en definitiva sea honorable y racional, como señalaban anteriormente estos autores. Y ya Platón perseguía el establecer leyes de forma implícita, pero que se establecieran leyes para regular estas relaciones sexuales. Y ya Platón en Ética de Nicómaco, en esa educación que le hace a su hijo, le explica de que hay ciertas acciones, de que debe haber un autocontrol del propio ser y que por lo tanto hay ciertas acciones que no pueden realizarse lisa y llanamente porque no corresponden, no son de acuerdo a la moralidad en sí. Y esas son cuestiones que ustedes pueden ver en la misma obra de Aristóteles. Y de hecho hay doctores que a mí me pareció interesante, a pesar de que no son muy conocidos, que es Spieker y Stulter. Estos profesores plantean dos cuestiones muy importantes, me parecen interesantes y me parecen también que son cuestiones que uno puede entrar a debatir. Y son dos principios, cuando ven este tema de la relación entre adultos y niños, que tiene que ver con el principio del consentimiento mutuo y el de la no explotación. ¿Por qué me centro en esos principios de el consentimiento mutuo y el de la no explotación? Porque aquí cuando estamos planteando el tema de la pedofilia, ¿ya? Y en estas declaraciones de que el niño puede tener relaciones con quien quiera siempre y cuando haya consentimiento, resulta que se presenta una serie de situaciones, porque estamos hablando de niños, en donde claramente que el consentimiento que otorgue no va a ser de la misma naturaleza, en el mismo contexto que lo entrega y lo hace un adulto. Hay un criterio de formación diferente, hay una información, hay una intención diferente, y que por lo tanto hablar de consentimiento mutuo en sí es sumamente complejo, por no decir que es imposible, porque la simetría es evidente. Y eso se puede dar en todo orden de cosas, en todo acto contrato. No lo puede poner como ejemplo. Por lo tanto, jamás podríamos hablar de un consentimiento puro y voluntario. De hecho, más aún, cuando existen declaraciones e incluso trabajos en New York Times, de Margot Kaplan, por ejemplo, que ya hablaba de pedófilos virtuosos. Esto es sumamente complejo, tiene muchas aristas, lo tengo claro, y probablemente muchos tengan que volver a ver el episodio, volver a ver la cita, las fuentes, buscar, porque sí existe el concepto de pedófilos virtuosos. ¿Quiénes son los pedófilos virtuosos? Y es lo que en algún momento escribe Margot Kaplan. Tiene que ver con aquellas personas que tienen efectivamente un amor, tienen una inclinación, les excita, niños de 6, de 5 años, de la edad que sea, son niños, pero no acceden a tener ninguna relación con ningún niño porque consideran que eso es inaceptable. Entonces ellos lo catalogaron como los pedófilos virtuosos. Estas personas que son reconocidas en televisión, abiertamente dicen me gustan los niños, pero yo no hago actos que puedan ser un delito. Y aquí, por ejemplo, yo quise extraer una noticia que voy a dejarle el link, pero de todas maneras pueden encontrar muchos otros casos de esta mujer, este matrimonio, en donde la mujer defiende orgullosamente a su marido que se declara ser un pedófilo virtuoso. O sea, me gustan los niños, me excita ver a una niñita de 3, de 5 años, o un niño, porque acá no se especifica,
Por eso que hay diferentes catalogaciones y colores y símbolos para ver si te gustan solamente los niños o las niñas o de ambos sexos. Ella admite orgullosamente de su marido que se declara un pedófilo virtuoso. Entonces hay que apoyarlo, hay que celebrarle su declaración pública que hace. Estas cosas existen, son bastante irrisorias, pero existen. Y esas situaciones son completamente irrisorias, pero es una realidad. Es una realidad cuando vemos a Irene Montero, esta ministra de la Igualdad de España, cuando precisamente enfatiza que los niños pueden tener sexo con quien quieran, adultos, si hay consentimiento. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, un niño de 3, de 4 años tiene que otorgar su consentimiento, me imagino que por escrito. No ahondó más en ello, aparte de la declaración estrafalaria que hace, pero hay consentimiento. Eso explica un poco el tema de que hoy en día acá en Chile se haya aprobado el proyecto de que los niños de 16 años puedan vacunarse sin el consentimiento de sus padres. Eso ya es la antesala para empezar a hablar ya de consentimiento. Bajar la edad para el tema de votar, bajar la edad para el tema de entrar a todos estos aspectos de la educación sexual integral y empezar a transformarles, a lavar el cerebro y empezar a bajar la edad de consentimiento. Entonces todo eso persigue esto, hablar del consentimiento mutuo. Entonces el niño de 3, de 4 años ya pueda explorar, pueda dar su consentimiento a tener relaciones con alguien de 19, 20 años, 25 años, porque como dice acá Irene Montero tan sabiamente, los niños pueden tener sexo con quien quieran, si hay consentimiento. No hay más. No especifica de qué manera se va a regular. Me imagino que será por escrito, ante notaría, tendrán que ir para allá. Pero esas situaciones comienzan a darse en la política, y ese es el gran miedo, ese es el gran temor que surge frente a todo este bagaje realmente veloz sobre no tan solo la ideología de género, sino que aceptar esta pedofilia y unirlo a lo que es el movimiento LGBTI, queer, todos los otros más, porque aquí estamos hablando de terceros que no están precisamente en la misma posición, estamos refiriéndonos a niños. Y claramente cuando vemos esta declaración, que la tomé de ahí de una noticia y que ha sido publicada en Twitter, ahí pueden ver Rodrigo Ceballos, que hace esta publicación. Esta es una tesis, que fue de las dos tesis polémicas de la Universidad de Chile, que ahora nos damos cuenta que ya no hablan de las tesis. Tuvo un tiempo y ahora no se habla de las tesis. Nadie sabe qué es lo que pasó en realidad con las tesis, nadie sabe si en realidad estos profesores guía fueron sacados de la Universidad de Chile, porque claramente estas personas siguen haciendo clases. Y un profesor guía no es alguien que no tiene conocimiento sobre el planteamiento que hace un estudiante, por muy osado que sea. El profesor guía está en constante comunicación con el estudiante que va a candidato a maestría o que está en una carrera de pregrado. Esta es la tesis de pedófilos e infantes. ¿Por qué lo quise destacar? Es porque es precisamente este autor que tuve la ocasión de leer un ensayo cuya cita estaba errónea, que es una cita de René Chet. Es Leonardo Arce Vidal, el que hace esta tesis de la Universidad de Filosofía y Humanidades y que se llama Pliegues y repliegues del deseo. De hecho hace la respectiva dedicatoria a los niños y niñas del deseo inquieto, ¿ya? Para que alguna vez se abran y decidan explorar, y también a los adultos que en realidad se encuentran como encerrados en el closet porque la sociedad los recrimina, los reprocha, un poco el argumento de Mirjam Heine que vimos anteriormente.
Todas esas mezclas de cosas que hemos visto, bueno, uno las ve aquí en este tipo de tesis, como la otra que es respecto del pedagogo, que debería tener una vinculación entre el pedagogo y la pedofilia. Eso no es nada nuevo. La otra tesis no es nada nuevo a lo que ya había planteado décadas anteriores René Scherer. Hay mucha copia, hay mucho plagio de estas ideas. Lo que pasa es que se están actualizando a la sociedad. Y al actualizarse, claramente resultan ser como novedosas. Pero estas ideas son de pensamientos anteriores, y por eso es que también quise hacer este episodio referido específicamente al tema de la pedofilia, porque han surgido estas cosas y van a surgir otras mucho más. Vamos a ver el tema del anticonceptivo, vamos a empezar a ver políticas referidas al tema de bajar la edad de consentimiento, no tan solo para la votación, sino para muchas otras cuestiones, de manera tal que, ¿qué es lo que se persigue? ¿Cuál es la finalidad de esto? Es entregar el control al Estado. Por eso las políticas públicas. Y por eso el comenzar a relegar a un papel secundario, terciario, mucho más, el rol del padre. Es que cada vez el niño tenga menos vinculación, menos rol con el padre y pueda hacer lo que quiera. Y por lo tanto el padre quede relegado y comienza a quedar con menos libertad para poder decidir dónde educarlo, para poder decidir qué educación quiere que reciba y para decidir en sus áreas personales, pensiones, trabajo, salud y todas las otras áreas. Por eso las políticas públicas, por eso hoy en día tenemos esa transformación y esa idolatría hacia el sector público como que es la magnificencia hecha persona. Y no es más que instituciones burocráticas que son pagadas por todos nosotros. Y por lo tanto hay que acabar con el sector privado, porque el sector privado te da eso. Aparte del emprendimiento, del empleo, te da esa libertad de poder decidir entre uno u otro sector. Pero como estamos en este tema del igualitarismo, como estamos en este tema de la ideología, y porque hay muchos de los políticos que son parte de esta Agenda 2030, son globalistas, llanamente, hay que decirlo con sus palabras, tenemos este tipo de aberraciones. Y aberraciones que ya tenemos el caso en España, que además se aprobó la ley trans, así que España, piénsenlo bien, es como irse a Canadá. ¿Ya? Son lugares que en realidad están fuertemente impulsados por todo esto, están como en la decadencia máxima de la sociedad. Y yo siempre finalizo en todos estos temas de filosofía, también un poco de historia, pero de filosofía en sí, con un gran filósofo británico, Sir Roger Scruton. Para quienes no sepan, el Sir es un título de nobleza, de caballerosidad, de caballero que se otorga en Gran Bretaña. Por eso Sir. Sir Roger Scruton, que una obra muy buena que solo está en inglés, pero recomiendo leer, es Sexual Desire, que es una investigación filosófica sobre el deseo sexual. Y me parece pertinente lo que él plantea al referirse al pedófilo, que es quien dirige atención no a un ser humano joven, sino que es a un niño. Y aquí Roger Scruton es bien enfático en hablar de la era de la inocencia. Hay un periodo, hay una inocencia, hay una amoralidad que se presenta en el niño y que por lo tanto puede o no hacer lo incorrecto, pero no por eso atribuirle la responsabilidad o que otorguen su consentimiento sobre algo que llanamente no tiene la misma intencionalidad. Y que es claro quien pervierte. Por eso es que hablábamos de este principio del consentimiento mutuo, que es bastante criticable, bastante cuestionable, de hablar de consentimiento mutuo, de hablar de lo que propulsa Irene Montero, que además está fuera de toda lógica, pero es al fin y al cabo una de las tantas políticas que hace política actualmente. Y cito lo que plantea Roger Scruton cuando dice: hay en todos
nuestros tratos con niños una disposición a considerar al niño como inocente, es decir, inocente de los motivos contaminados que gobiernan la vida de los adultos. Los niños son parcialmente morales y actúan a veces correctamente, a veces incorrectamente, pero nunca con plena responsabilidad de lo que hacen. Y eso es lo que Roger Scruton plantea como esto de la era de la inocencia, es lo que todos estos freudianos lo analizan como tabú. No, es que es un tabú. Es que tenemos que liberar esta represión a las pulsaciones. Es un prejuicio irracional para ellos. Pero hay cuestiones que son necesarias conservar, que son necesarias respetar. Sobre todo cuando hablamos de un tema de asimetría, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a prácticas en las cuales los contextos eran diferentes y se hablaba de muchachos, de febos, no de niños. Y claramente los niños requieren de protección. Y como sigue Roger Scruton, un niño puede ser excitado sexualmente por un adulto y puede obtener placer sexual, pero el resultado no será el deseo del adulto, ni expresará el consentimiento y conocimiento hacia el propio deseo del adulto. Son intencionalidades diferentes, pero sin embargo se pretenden ver como que son sinónimas. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes en este episodio. Yo sé que fue muy extenso, pero espero que les haya sido provechoso. Puedan ver los links de la descripción de este video, puedan también apoyar este espacio en Flow o en Patreon y agradecer también a quienes de a poquito van haciendo sus contribuciones. Agradecer también a todos los suscriptores y espero que sean muchos más y que podamos ampliar este espacio porque la censura no se hacería. Y en estos tiempos es importante que aprovechen estos espacios que lamentablemente en televisión no se ve. Lamento decirles, pero es así. Y la censura cada vez será mayor. Porque estamos haciendo frente a todas estas situaciones políticas, aberraciones, tergiversaciones intelectuales. Y los invito a investigar, a leer de historia, de filosofía, porque son lo que te permite comprender el traslado de la comprensión de la naturaleza humana y cómo llegamos a donde estamos. Así que muchas gracias por todo, por haber estado también en este episodio y